Los principios de la desconcentración, delegación y descentralización en el derecho administrativo colombiano. El concepto de desconcentración en el derecho administrativo colombiano es muy importante porque el desarrollo del Estado moderno empieza a generar ciertos conceptos y ciertos criterios de análisis, los cuales genera entonces que los doctrinantes, la ley y la jurisprudencia hablen e invoquen de que exista un derecho descentralizado, con delegación y con desconcentración. Esto en razón de que los estados, al ser tan grandes, ya no pueden gobernar desde la sede principal cada uno de los asuntos que concretamente sucedían en cada uno de los territorios. Por ejemplo, digamos que hoy en día Colombia no podría decir que va a gobernar todo y a decidir todo desde la capital Bogotá. Necesita concretamente que se aplique un principio de desconcentración, que es que ciertos órganos que no actúan en nombre propio, no actúan con personalidad propia, sino que actúan como agentes del Estado o como meros representantes de la autoridad central frente a las decisiones en cada uno de los territorios, o sea que se radican las competencias y se le confiere entonces ciertas funciones a estas pequeñas sedes que actúan en nombre de una sede principal para la toma de sus decisiones. No tienen personería jurídica, no tienen una autonomía administrativa, simplemente en pequeños casos concretos podrán actuar en nombre del Estado. La desconcentración se puede analizar desde dos puntos de vista, siempre tomando ese concepto principal como la radicación de funciones y competencias a ciertos órganos que actúan como meros agentes y representaciones de una autoridad central. Entonces, con base a ello podemos dividirlo en la desconcentración territorial y la desconcentración funcional. La desconcentración territorial es lo que nosotros vemos con los municipios, los departamentos. No todo se puede tomar desde la presidencia, por lo tanto existe entonces ciertas desconcentraciones de órganos que se distribuyen por todas las sedes y en que efectivamente podrán entonces ser titulares de algunas decisiones, pero eso no quiere decir que entonces ellos tengan nombre y personalidad jurídica propia. Actúan entonces como meras representaciones. Tenemos a los órganos de decisión, tenemos por ejemplo, si nos vamos a nuestra rama jurisdiccional, podríamos decir que existe pues una Corte Suprema de Justicia y entre ellos pues existe una distribución de competencias que se va por los tribunales superiores, por los jueces y ciertas cuestiones pues que nosotros podemos hacer como la analogía con órganos de mera facultad sobre las decisiones en relativas a los territorios del Estado. Y existe también una desconcentración funcional, que quiere decir que existen unas radicaciones de funciones, pero ya esa radicación funcional no es en el desplazamiento físico del territorio colombiano, sino que puede ejercerse mediante la sede principal, o sea, Bogotá, pero ya es simplemente de funciones, ¿no? Tenemos entonces que, por ejemplo, en la cadena de mando militar hay unas ciertas autoridades que van entonces generando una desconcentración para que si la ciudad es muy grande, en cierto territorio, en cierta porción, digamos que de un barrio o de una pequeña porción geográfica, pues entonces tomen decisiones y que efectivamente esto no implique que ellos sean personas propias, personas jurídicas propias, sino es una mera ficción pues que se realiza. El principio de delegación, por otro lado, es entonces aquella distribución o asignación de funciones propias de una autoridad llamada delegante a otra autoridad llamada delegataria, que tiene equivalencia funcional y que generalmente es inferior a la autoridad delegante. Quiere decir entonces que la autoridad delegante tiene unas funciones concretas y tiene unas funciones específicas. No obstante, le va a delegar sus funciones propias, que son autónomas, que simplemente le está haciendo como un desmembramiento funcional a una autoridad que se llama delegataria. Existen ciertas características frente a la desconcentración, a la delegación, perdón. La delegación, por un lado, nosotros debemos comprender que específicamente se habla de una autoridad superior a una autoridad inferior, aunque no siempre pasa esto. También puede existir una delegación de autoridades con un mismo nivel jerárquico, un mismo nivel de equivalencia, por lo tanto no hablaríamos de un acto unilateral. Esto después lo vamos a explicar un poco más a detalle. La delegación tiene que tener unas características frente a la determinación de un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es quien da la función y el sujeto pasivo es quien la recibe. El sujeto activo, obviamente estamos hablando de todos los superiores jerárquicos que la ley determina concreta y taxativamente, como por ejemplo ministros, directores de departamento administrativo e incluso alcaldes
alcaldes a aquellas personas, dice entonces la norma, que cumplan ciertos niveles, ciertas equivalencias funcionales que no sean inferiores a aquellos que ejercen funciones de nivel director y asesor. Por lo tanto, todas aquellas funciones dentro del nivel jerárquico que sean inferiores a dichas calidades, pues por supuesto no se podrá delegar. Se puede delegar todos los sujetos activos que dice allí la norma, hasta los sujetos pasivos que no pasen de nivel directivo y asesor. Eso se concreta exactamente. La delegación tiene que ser a través de un acto administrativo, y ese acto administrativo tiene unas formalidades concretas y específicas. Y es, por supuesto, la determinación de quién es el delegante y delegatario. Lo segundo es el objeto prestacional, hablando como desde la teoría general de los contratos. Bueno, entonces qué es lo que me debe a mí y qué es lo que yo le debo a usted, derechos, obligaciones, y por supuesto hay en algunas delegaciones que, como después vamos a ver, exigen algún tipo de remuneración o exigen algún tipo de garantía o calidad del servicio que deben recibir, ¿cierto? Pero ya esto después lo hablaremos más concretamente. Nosotros debemos hacer unas ciertas especificaciones frente a estos tipos de actos administrativos por delegación. Los actos administrativos por delegación quiere decir que el delegante, cuando va a desmembrarse de sus funciones para que un delegatario las asuma, el delegatario, todo tipo de actuaciones que haga, si por ejemplo comete algún error, alguna imprecisión, algún detrimento patrimonial, el delegante se puede eximir de la responsabilidad. Pero ojo, salvo casos concretos, porque cuando ya estamos hablando de que dicho acto administrativo que se hizo por medio de la delegación, quiere el sujeto activo realizar una comisión de una conducta punible, tiene un ánimo, un dolo, una intención inequívocamente dirigida a malversar fondos públicos, a cometer actos en contra de la administración pública, del patrimonio económico del Estado, de la fe pública, pues por supuesto ya ahí estamos hablando que el delegante no se puede eximir de sus responsabilidades. Pero ya cuando estamos hablando de actos netamente disciplinarios, por ejemplo un error o una equivocación, el delegante puede decir: yo por eso asumí la función. Mire, los actos administrativos por delegación tienen unas formas muy específicas de conocerse o tener validez, hablando pues como desde la teoría general de los contratos, de la validez y la existencia. En este caso necesita tener unas ciertas solemnidades. Y es, primero, que ya como lo dijimos, pues se reúnan todos los requisitos frente a la determinación del sujeto activo, pasivo y el objeto prestacional, pero la delegación, como implica entonces que la autoridad delegataria ya va a poder realizar ejercicio de funciones administrativas en virtud de la delegación que le dio la autoridad delegante, no puede hacer tampoco las cosas de forma arbitraria y de un acto unilateral. Deben estar sometidos a los mismos requisitos que inicialmente fue sometido el acto administrativo de la delegación. Es decir, lo que está contenido en la parte general del CEPAC, del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, y también de los regímenes especiales que se exijan para cualquier acto administrativo. También a los recursos, por supuesto. Por ejemplo, un recurso que verse en lo relativo a, por ejemplo, decir que es inviable o que no se está de acuerdo con esa decisión que se está tomando. En ese caso estaremos hablando de recursos meramente de reposición, porque los recursos de apelación no se podrían dar, puesto que en los recursos de apelación solamente se dan contra aquellas disposiciones que permita la revisión de un superior jerárquico, y en estos casos, pues si el superior jerárquico le dio por a través de acto administrativo de delegación a la autoridad delegataria que pudiera realizar ciertas actuaciones, por supuesto el recurso de reposición únicamente procederá contra esta autoridad como tal. Una cuestión muy importante de la delegación es que no se puede delegar reglamentos que debe hacer el superior jerárquico de carácter general, porque por supuesto, digamos que si yo confié en el alcalde, di mi voto popular por el alcalde para que él regulara temas como el pico y placa, si tiene que haber toque de queda, cualquier disposición en general, por supuesto no la puede entonces delegar a otra persona, a otra autoridad, porque entonces se entiende para que yo estoy votando por un alcalde, para que yo estoy votando por una persona que tenía que tener esas capacidades de decisiones generales. Tampoco se puede delegar lo delegado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la autoridad delegante le delegó al delegatario cierta función, el delegatario volvió a delegarle a cierta función al otro delegatorio, y así sucesivamente, hasta que no se sepa muy bien entonces quién es el responsable de todo tipo de actuación. Esto no se puede realizar, ni tampoco aquellos actos que sean susceptibles de violación constitucional o de violación de la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley concretamente especifican muchos actos que no se pueden delegar, y aquellos actos entonces que sean susceptibles de interpretación, que nada más son función de un superior jerárquico, etcétera, por supuesto ni se podrían delegar, ni tampoco se podría hacer una
análisis frente a si se podría delegar o no, porque se estaría entonces atentando contra la administración pública y estaríamos hablando que aquellos superiores jerárquicos estarían intentando desmembrarse de lo que no se pueden desmembrar, puesto que son funciones inherentes e inajenables a su administración y a sus funciones. La descentralización, por otro lado, a diferencia de las otras, son aquellas entidades, son aquellas autoridades administrativas que se encuentran con una personería jurídica, actúan con nombre propio a su responsabilidad personal y que tienen personería jurídica, además de tener otros elementos que lo hacen propiamente autoridades descentralizadas. La Constitución de 1991 permitió concretamente que estas autoridades administrativas se pudieran entonces tener una autonomía completa para que se fundamentara lo que se menciona en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, y es que Colombia es una entidad, o Colombia es una república unitaria descentralizada. Por eso específicamente se materializa como todos estos presupuestos. La descentralización se puede analizar entonces de diferentes modalidades. La descentralización territorial por servicios y mera colaboración. La descentralización territorial es la más fácil de todas. Se está hablando entonces que el presidente, por más presidente que sea, no puede interferir en la política, por ejemplo, de Medellín, o en la política de Bogotá, o podría interferir en la política de Cali, no sé, de cualquier tipo de ciudad. Y es que ya estamos hablando de entidades administrativas que tienen una personería jurídica, pueden gobernarse por sí misma, tienen control por sí misma, y no se les podría nunca perturbar o empezar como digamos a intentar coaccionarlos, porque la descentralización es un principio que nace desde la Constitución Política de Colombia. Entonces, en la descentralización territorial tenemos todo lo que son alcaldías, gobernaciones, también provincias, hasta provincias indígenas, porque la Constitución en algún momento hace mención a ellas. La otra descentralización es la que estamos hablando, que es la descentralización por servicios, una descentralización donde el Estado, a través de la ley o a través de los consejos y las asambleas departamentales, se crean unas entidades específicas para que tengan una autonomía, tengan una personería jurídica, porque cuentan con actividades muy importantes, desarrollan actividades demasiado importantes que el Estado considera que es mejor que haya una descentralización, puesto que su operatividad funcional puede guiarse por una perfectibilidad, o que si estaría a manos del Estado, pues se podrían hablar incluso de temas de corrupción, o temas que es que la misma ley y la Constitución dice que el Estado debe propiciar los estados de descentralización, ¿cierto? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de ciertas sociedades mixtas que tiene el Estado. La norma es muy concreta y dice específicamente cuáles sí y cuáles no, pero tienen que ser autoridades creadas por la ley. Estas autoridades creadas por la ley, pues por supuesto van a estar siempre fiscalizadas y vigiladas por aquellas autoridades también que están descentralizadas, como municipios, departamentos, e inclusive a nivel ya central, como los ministros, un control, por ejemplo, fiscal a través de la Contraloría General de la Nación, o un control, por ejemplo, de dinero, como lo hace la Hacienda Pública, y un montón de cuestiones que por supuesto ellos tienen control. Pero eso es su característica fundamental: son entidades creadas por la ley, que les permite la ley crearla a través de los consejos y las asambleas departamentales, y cuentan entonces con cierta autonomía, puesto que el Estado considera que su actividad es demasiado importante y es necesario que ellos se desprendan de un control completamente centralizado por parte del Estado. Por último, tenemos entonces la descentralización por colaboración, y a diferencia de todas ellas es que el Estado es titular de unas funciones exclusivas que únicamente él puede realizar, que la ley no le permite a los particulares hacerlo. No obstante, el Estado, a través de convenios, hay personas que dicen que actos administrativos podría ser, pero no son actos unilaterales, sino que son actos convencionales en el cual una persona jurídica de derecho privado, concretamente derecho privado, habla con el Estado, y el Estado le dice: mira, yo tengo una función específica a realizar, pero considero o me parece pertinente que tú, persona jurídica, la podrás realizar. Estamos hablando, por ejemplo, de las notarías. Las notarías en realidad pertenecen al ejercicio del derecho privado, o estamos hablando de las cámaras de comercio. Hay ciertas funciones administrativas que por supuesto ellos deben cumplir. Cámaras de comercio, por ejemplo, con los certificados de representación legal, y bueno, todas estas cuestiones pues que se sacan ante Cámara de Comercio, si son funciones administrativas. Pero por ejemplo, un empleado de notarías o de cámaras de comercio tendría algún problema, no podría decir: no, yo voy a demandar a la Cámara de Comercio, no, porque se entiende que si bien es cierto, realizan funciones administrativas, pues no en todos los casos se está hablando propiamente de personas jurídicas en derecho público, sino que se está hablando en derecho privado. Ojo, no todas las personas que realicen algún tipo de servicio
servicio público están realizando funciones administrativas. Por ejemplo, una empresa de taxis que realiza entonces el servicio de transporte, si bien podría estar realizando un servicio público, no estaría hablando de una función administrativa, porque las funciones administrativas son aquellas que únicamente son inherentes al Estado y el Estado hace un desmembramiento con aquellas personas jurídicas de derecho privado para que la puedan realizar. Están sometidas a las siguientes características. Los requisitos a los cuales está sometido, por supuesto, estamos hablando entonces de que dichas personas jurídicas estarán completamente vigilados por las funciones, por la autoridad pública a la cual es titular de la función. Por ejemplo, tiene que tener determinado el objeto prestacional, debe tener determinado quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, las condiciones del servicio. Aquí estamos hablando ya sí de remuneración. Existen entonces convenios entre los estados, convenios que se realizan entre las personas jurídicas de derecho privado y con las autoridades públicas, en las que por supuesto se condiciona algún tipo de remuneración, algún tipo de prestación, obviamente de dar algún tipo de dinero, y que por supuesto entonces deben estar previas a la autorización, sometidas a el visto bueno, por así decirlo, del presidente de la República, en caso de que se esté dando a través de nivel centralizado, a través de, obviamente, por presidencia, o también de alcaldes, también de gobernadores, pues podrían dar entonces la aceptación para que esta persona jurídica de derecho privado pueda ejercer ese tipo de prestación. También es muy importante establecer que todas las actuaciones que realicen estas personas jurídicas de derecho privado en el ejercicio de funciones administrativas por la descentralización que por supuesto el Estado les confiere a través de la colaboración armónica entre personas privadas y derecho público, que también se permite por el artículo 365 de nuestra Constitución y se permite por los principales artículos del CEPACA. Es importante mencionar que todas las actuaciones que ellos realicen pues deberán estar sometidos como se realiza un acto administrativo, porque lo que ellos van a realizar realmente son actos administrativos y se deben someter a todas las reglas específicas de los actos administrativos. Y si se va a realizar un recurso, también a través de todos los recursos que se realice en función de dichos actos administrativos. No se puede salir de esa concepción general. El acto administrativo, por supuesto, que se realiza entonces en función de esta descentralización por parte de personas de derecho privado, en cualquier momento el Estado, como titular de la función pública, puede finalizarla y puede nuevamente entonces volverse a transferir ese poder jurídico con el que cuenta para decidir sobre dichas actuaciones. Nace entonces la pregunta: ¿cómo se realizan los controles frente a todo este tipo de descentralización? Porque más descentralizado que sean todo este tipo de entidades, no significa entonces que no tienen una supervisión por parte del control central. En el caso, por ejemplo, de la descentralización por colaboración, entendemos que siempre la entidad pública, la cual pues se desmembra de sus funciones, tendrá un deber de vigilancia frente a su subordinado. Pero ya, por ejemplo, cuando hablamos de la descentralización territorial o la descentralización por servicios, debemos tener en cuenta que se realiza el control por dos factores. El primero por el control jerárquico y el segundo por el control de tutela. El control jerárquico es entonces que todos los superiores jerárquicos de la descentralización, o sea, de aquellos miembros de la descentralización, llámese alcalde, gobernador, etcétera, tendrán que tener unas ciertas funciones sobre sus subordinados. Tenemos que, por ejemplo, en el control jerárquico, en cuanto a las personas y en cuanto a los actos de las personas. En las personas, ellos mismos tendrán que nombrar cómo será entonces el procedimiento que se fundamente bajo un debido proceso de régimen disciplinario y sancionatorio. Y por otro lado, frente a los actos que realicen entonces las personas o sus subordinados. Tenemos, por ejemplo, la delegación. Yo delego cierta función. Sí, pero entonces, por ejemplo, en la delegación, en cualquier momento el subordinado puede finalizar por acto unilateral que él no va a seguir realizando dicha función de delegación y él mismo va a asumir y podría modificar o revocar lo que el delegatario habría realizado. Por otro lado, dentro del control de tutela también existen ciertos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta. El control de tutela se ha mencionado, se tiene como en concepción teórica, que es la función de supervisión y control que realiza el eje de control central frente a sus entidades descentralizadas, que si bien es cierto parecería como una contradicción lógica hablar que si una entidad descentralizada tiene autonomía administrativa debe estar sometida entonces a la vigilancia que le realice la entidad central. Pues recordemos que el artículo 1 de la Constitución también menciona que Colombia es una república unitaria y el presidente de la república también tiene muchas funciones correspondientes para poder salvaguardar esa administración, la cual reside en gran parte en un país presidencialista y en un país que por supuesto confía mucho en su presidente frente a la toma de decisiones, no solamente del nivel central, sino también dentro del nivel descentralizado. Por ejemplo, el presidente de la república en algunos actos podría sustituir o podría realizarle una sanción que suspenda los servicios del gobernador, así como también las entidades descentralizadas por sí mismas, ojo, por sí mismas, sus miembros y sus participantes
que, si bien pueden ser inferiores jerárquicos a sus superiores, también le pueden realizar control a sus superiores jerárquicos. Este es el caso del Consejo de Medellín o las asambleas departamentales. El alcalde no podría decir de forma unilateral y discrecional que va a realizar entonces la creación de una entidad, pongámoslo así, que va entonces a complementarse con la descentralización por servicios y que va a realizar entonces unas funciones determinadas. O no podría decir que va a realizar un acto administrativo por delegación a quien quiera. Tendría que consultarle al Consejo o a las asambleas departamentales para mirar a ver si él puede o no hacer esto. También, por ejemplo, las asambleas departamentales y los consejos pueden realizar proyectos de ordenanzas y proyectos a nivel departamental. Podría el alcalde, antes de realizar su respectiva aprobación, ponerse en contra, ponerse en desacuerdo de los mismos y decir entonces que no los va a aprobar. Podría también el gobernador realizar, incluso ya sancionados dichas ordenanzas, estar en desacuerdo de ellos, ir a los tribunales correspondientes administrativos a demandar su legalidad. Lo mismo con los ministros, los directores de departamento administrativo y con el presidente de la República. Todos ellos pueden someter entonces a la descentralización territorial y ponerla entonces a función de la jurisdicción para que no sean actos unilaterales, no sean actos arbitrarios, sino que por supuesto tengan un respectivo control de legalidad, no solamente por aquellos superiores de la función central, como lo puede ser el presidente y los ministros, sino también por los inferiores de sus superiores, como lo son consejos, asambleas u otras cuestiones, si hablamos por ejemplo de veedurías, etcétera, que podrían realizar respectivos controles. Tenemos ya entonces el control que se le hace a las entidades descentralizadas por servicios. Para ello, la Corte Suprema de Justicia nos ha mencionado cuáles son los controles que se le realizan, por supuesto, a todo este tipo de entidades descentralizadas por servicios. Primero estamos hablando de un control político que lo realiza el Congreso de la República frente a una legislación expresa de los requerimientos de los actos administrativos y que, por supuesto, hasta donde implica la cobertura de la responsabilidad de aquella entidad que debería ser titular de una función correspondiente, pero que el Estado considera que lo va a realizar entonces en una entidad creada por la ley, pero que por supuesto no se puede desprender de la función de vigilancia. Todo esto es un control político que por supuesto se realiza. Existe entonces un control fiscal que realiza la Contraloría General de la Nación sobre la recaudación de impuestos y ellos tienen que tributar. También existe un control económico que lo hace la Hacienda Pública, que hay fondos que por supuesto son netamente de, digamos que utilidades privadas y utilidades que son públicas y deben pertenecer a la nación. Existe un control que se realiza entonces también jurisdiccional y ese control jurisdiccional lo realizan. Recordemos que todos estos actos administrativos pueden ser demandados ante los tribunales administrativos y los consejos de Estado. Por lo tanto, este control jurisdiccional se realiza entonces de que dichas entidades descentralizadas por servicios, si bien es cierto, tienen entonces una completa autonomía administrativa para realizar actos administrativos, pueden estar sometidas a control jurisdiccional en el cual se puede demandar la legalidad de los mismos. La reflexión de todos estos principios de descentralización, desconcentración y delegación, al parecer que son principios básicos conceptuales, tienen una cobertura impresionante que acabamos de mencionar, un montón de características, un montón de elementos. Existe una amplia normatividad que por supuesto genera una complejidad frente al conocimiento que uno puede tener con respecto a estos principios, porque también es cierto que si la norma explica una concepción teórica, también en la concepción práctica es impresionante lo cual se puede dar estos principios frente al nivel de organización administrativa que se realice, por ejemplo, con la alcaldía, con los consejos, con los departamentos. Es impresionante realmente lo que se ve con todos estos principios, pero todo ello con un fundamento, y es que el Estado Social de Derecho necesita entonces que a través del desarrollo del Estado moderno pues se empiece a realizar unas ciertas divisiones de la centralización, que no simplemente se conciba que el Estado soy yo, que yo puedo decir absolutamente sobre todas las actuaciones administrativas del Estado, como pasaba con los emperadores romanos o como pasaban con los monarcas franceses, motivo por el que se dio la Revolución Francesa, y se empieza entonces a dar todos estos principios que desconcentren el poder, que no todo pertenezca a la rama principal central, que se pueda delegar las funciones, que también muchas autoridades y muchas entidades, órganos puedan entonces tener funciones con virtud a un acto administrativo de delegación, y que por supuesto
que las alcaldías no se sometan a la presidencia, las gobernaciones no se sometan a la presidencia y todos tengamos una capacidad para gobernarnos por nosotros mismos, y que si bien no tenemos una autonomía absoluta y se puede someter a un control central frente a lo que mencionamos, por ejemplo, con respecto a las sanciones en cuanto a las personas, a los cargos de las personas, y también con los controles que se realicen con los actos entonces de cada una de estas personas, pues esto obviamente permite la autogobernabilidad de cada uno de los departamentos y de los municipios. La Constitución del 91 es una constitución garantista y que protege demasiado cada uno de estos elementos constitutivos de la administración y de la organización del Estado, para que podamos realmente argumentar que existe una república unitaria descentralizada.